Vamos a tocar un tema que seguramente algunos van a decir, híjole, este era el tema que yo estaba esperando. Algunos van a decir, ¿por qué este tema no lo escuchamos antes? ¿Estás lista o estás listo? ¿De veras? Abrimos la palabra de Dios y vemos qué dice la Biblia acerca de la Virgen María. Voy a empezar diciendo que amamos a María. La amamos, pero no la adoramos, no la veneramos. El hecho de que tú no veneres a María no significa que no la amas. Así es de que vamos a empezar esta plática estando de acuerdo en una cosa. Podemos pedirle solamente a Dios lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? También vamos a estar de acuerdo en que Jesucristo vino para que tengamos una relación de intimidad con Él, para que así nos demos cuenta que podemos hablar con Él, que podemos pedirle todo lo que necesitamos, y que si tenemos a Jesús, no necesitamos a nadie más. También hoy vamos a estar de acuerdo en que el Señor Jesús vino a salvarnos, que Él es el único que pudo hacerlo, que necesitamos al Señor Jesucristo y lo reconocemos como Salvador y que no hay nadie más. Él es el único que puede salvar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por estas tres razones, es decir, porque Él vino, porque Él es el único con el que podemos hablar, por estas razones, los cristianos no adoramos a nada ni a nadie, solamente a Jesucristo. Quiero dejar esto muy claro, ¿sí? Ahora, aunque nosotros amamos a María, no podemos adorarle, porque la palabra nos lo prohíbe. No podemos poner a nadie, ni aún a María, al nivel de Dios. No es bíblico eso. Entonces, voy a decir que hay muchas personas en la palabra de Dios o muchos personajes en la Biblia, los cuales fueron personas que desde que los encontramos estas historias allí en la Biblia, les amamos, los admiramos, seguimos sus ejemplos. Estos hombres y mujeres que están en la Biblia fueron puestos por Dios, pero no podemos adorarlos. Sentimos admiración por sus ejemplos de vida. Podemos ver allí a Pablo, a los apóstoles, profetas y cantidad de personas que fueron fieles a Dios. Debemos de seguir su ejemplo, pero no los adoramos. María fue una de las mujeres que estuvo cerca de Jesús y con ella estuvieron también los apóstoles. Los apóstoles estaban con Jesús y María, la madre de Jesús, también estaba con ellos. Y ellos sintieron admiración por María. Pero no hay ningún registro en la Biblia en que los discípulos de Jesús se hayan arrodillado ante la madre de Jesús, ante María. No hay ningún registro de que María haya pedido siquiera eso o de que el Señor Jesucristo lo haya dicho. De hecho, los discípulos de Jesús hicieron milagros
Pero María no hizo ni siquiera un solo milagro. Entonces estamos de acuerdo en que Jesús es el fundamento de nuestra fe. Él es el centro de nuestra adoración. Como cristianos, Él es el centro de nuestra adoración. Por eso somos cristianos, porque adoramos a Cristo. Pero si adoráramos a María, seríamos marianos, no cristianos. Es correcto, ¿no? ¿Quién fue María? María fue la madre de Jesús. Y debo de aclarar, la madre de Jesús, no de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Sabes qué significa esto? Que si Dios envió a su Hijo, esto significa que Jesús ya existía antes de ser enviado por Dios. ¿Estás de acuerdo? Antes de entrar en el mundo, Él ya existía, pero era necesario que para entrar en el mundo, Él tomara un cuerpo. Entonces fue María la escogida por Dios para darle el privilegio de aportar ese cuerpo que Jesús necesitaba. Ahora, te explicaré esto. Esto no quiere decir que para poder salvar al mundo, Dios tuvo que tener un hijo con María. No, no quiere decir eso. Tampoco quiere decir que Jesús existió gracias a María. No, Él ya existía antes de la fundación del mundo. Ella solo fue el instrumento usado por Dios para cumplir su propósito. Así es de que no confunda crear con dar a luz. María no creó a Jesús, solo fue el vaso en el cual Dios, por el poder del Espíritu Santo, depositó a su Hijo para formar un cuerpo para Él. Ella solamente recibió en su vientre al Hijo de Dios. ¿Estás conmigo? Gloria a Dios. Así es de que María en verdad tuvo un gran privilegio al ser la madre de Jesús. Pero Jesús ya existía. Jesús no fue por María, no fue por ella. Es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Aunque no podemos separar a Jesús hombre de Jesús Dios, porque sabes que Jesucristo fue 100% hombre, pero 100% Dios. Y son uno solo, aunque no podemos separarlo, porque sería una herejía, pero María no tenía divinidad. Jesucristo era divino. Jesucristo venía del cielo. Pero María no. María era un ser mortal, como tú y como yo. Ella traía las consecuencias del pecado adánico. Pero Jesús no. Él venía de Dios. Hay un grupo de personas que por respeto a ellas o a la fe que ellas ejercen, no voy a decir el nombre de esta iglesia, pero no es una iglesia que a mi gusto es cristiana, es una iglesia que es mariana, porque todos sus ritos y todo lo que hacen está basado en la adoración a María. Resaltan el nombre de María. Son personas que adoran a María. Aunque dicen que no la veneran, ellos te dicen, para nosotros María no es cualquier persona.
es la madre de Dios. Y entonces usan un pasaje que está allí en la palabra de Dios que ha sido mal interpretado. Vamos para allá. Es Lucas capítulo 1, verso 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Este pasaje nos habla de aquella visita que hizo la Virgen María a Elizabeth. Dice la palabra que Elizabeth estaba embarazada y que tan pronto la saludó, brincó en su vientre el bebé. Ella tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Y ella fue inspirada por el Espíritu Santo para decir las palabras que ella dijo. Y es cierto, María es bendita entre todas las mujeres. Dios la escogió. Dios escogió a la Virgen María. Le dice Elizabeth: bendita eres entre todas las mujeres. Pero vamos a ver lo que María respondió. Vamos al verso 46. ¿Qué dice? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María se sentía dichosa, bienaventurada, por lo que Dios estaba haciendo en ella. Por eso se sentía dichosa. Escucha, por lo que Dios estaba haciendo en ella, y no por lo que ella estaba haciendo por Dios. Ella se sentía dichosa. Reconocía también en este texto que leímos que ella tenía la necesidad de un Salvador. ¿Lo viste? Llamó mi Salvador a Dios. Y por lo que María está diciendo, no creo, al leer yo este texto, que María haya sido el tipo de persona que está buscando ser adorada o ser venerada. Porque debes de saber que cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es una abominación. Porque debes de saber que Dios no comparte amores. Él es celoso. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, no es mucho lo que sabemos de María, pero sí es mucho lo que sabemos de Jesús. Pero lo poco que sabemos de María es suficiente, porque eso expresa todo lo que Jesús era para ella. María no se vio a sí misma como la madre de Dios. Creo que por eso ella expresa lo que ella siente por Jesús en esta palabra. Y esta palabra me dice que hay cosas que podemos estar haciendo
que dañan el corazón de María. Hay cosas por las cuales María sentiría tristeza. Son cosas que hemos hecho, cosas que están pasando, que ella jamás pidió, cosas que ella no desea que se hagan, cosas que Jesús jamás dijo que hiciéramos. Porque si Jesús hubiera dicho que estas cosas las podíamos hacer, estuvieran en la Biblia. Pero Jesús jamás lo dijo. Son 5 cosas que le dan o le causan dolor al corazón de María. ¿Estás listo para apuntar? Número 1, a María le causa dolor que la gente se arrodille ante ella. Nadie se arrodilló ante María mientras ella vivía. Nadie lo hizo. Yo quiero hablar con respeto para todas aquellas personas que me escuchan, porque mi deseo es ayudarte, abrir tu entendimiento, ayudarte para que tú seas libre, para que tú te puedas dar cuenta que Dios quiere tu adoración y no quiere que se la des a nada ni a nadie más. Hoy quiero ayudarte a mostrarte la verdad y ayudarte a que tú seas libre y puedas hoy conocer a Jesucristo y poner tus ojos solo en Él. Otra cosa que causa dolor en el corazón de María es la idolatría. María era judía y ella conocía la ley de Dios. Ella conocía el segundo mandamiento de la ley de Dios, donde Dios prohíbe la idolatría, la adoración a criaturas antes que al Creador. Éxodo capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. María conocía la ley de Dios. Ella jamás hubiera pedido que se le adorara. Jamás hubiera participado en algo así. Por eso Dios la escogió, porque era una mujer buena y fiel. Porque Dios sabía que ella no haría algo como esto. Por eso Dios la llama bienaventurada. Otra cosa que causaría dolor en el corazón de María es que la llamen la Madre de Dios. Cuando Cristo creó el universo y todo lo que hay, María todavía no existía. Como te dije, Cristo es divino. Cristo es Dios. Él viene del cielo. María fue un ser mortal, como todos nosotros. Pero Cristo la usó
para revestirse de humanidad. María fue el vaso que recibió al Hijo de Dios para darle forma humana. Dios decidió hacer esto antes que María existiera. No fue decisión de María traer a Jesús al mundo, fue decisión de Dios. Debemos recordar que fue la voluntad de Dios. Dios no necesita una madre, pero Dios quiso actuar poniendo una madre para el Salvador por su propia voluntad. Así es como fue María la escogida, porque ninguna cosa hay imposible para Dios. Así es de que María no es la madre de Dios, porque Dios es infinito, Dios es eterno, y María no. Jesucristo es puro, es santo, es eterno, y nació de la voluntad de Dios, para luego ofrecerse por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Sabes qué significa esto? Que ya existía el Hijo de Dios. Que antes que naciera de María, Él ya existía. Entonces, la divinidad de Jesús no viene de María, sino que viene del Padre, de Dios. Pero no deja María de ser la madre de Jesús. No es la madre de Dios, pero no deja de ser la madre de Jesús. Otro punto. Jesús murió en la cruz, pero resucitó, ¿verdad? Pero María y todos los discípulos murieron. Los profetas murieron. Personas que hicieron milagros mientras vivían, murieron. María no hizo un solo milagro y también murió. Piensa, ¿por qué Jesús, si María fuera la madre de Dios, por qué Jesús la dejó? ¿Por qué no se la llevó? Pero sin embargo Jesús le dijo a uno de sus discípulos: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué no se la llevó? Otra cosa que causaría dolor en el corazón de María es que la gente la llame inmaculada. ¿Sabes qué significa eso? Que jamás pecó, que no pecó. Porque María sabía que solo Jesús era puro, que solo Él nunca pecó. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora vamos a Romanos capítulo 3 verso 23, hablando de Jesús. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron.
todos, excepto uno que jamás pecó, es el Señor Jesucristo. Pero de ahí en más, todos pecaron. Y vamos a recordar la expresión que vimos hace un momento de María. Ella misma se refirió al Señor como su Salvador. Regresemos a Lucas capítulo 1, verso 46. Fíjate lo que dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, que mi Salvador. En Dios, que mi Salvador. María reconoce la necesidad de un Salvador. Aún que ella era la madre de Jesús, reconoce que su hijo es el Salvador. Verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella entendía la necesidad de un Salvador, así como tú y como yo, el día que nos entregamos a Jesucristo, reconocimos la necesidad de un Salvador. Hay una cosa más que provocaría dolor en el corazón de María. ¿Sabes qué es? Que muchos la tengan como la mediadora o la intercesora entre Dios y los hombres. Eso le causa dolor. Porque la Biblia dice que no hay mediadores, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y que es Jesucristo. Solo hay uno, no hay dos, solo hay un mediador y es Jesucristo. Eso lo dice la palabra en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mira, yo sé que es duro de decirlo. Tal vez no lo sabías, tal vez lo ignorabas, tal vez tú creías que había dos mediadores o más, pero solo hay uno, es Jesucristo. Solo Él puede interceder. María no puede hacer nada por mí. No hay nada que María pueda hacer por mí para que yo sea salvo. Eso dice la Biblia. Soy salvo por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y María no tuvo nada que ver en eso. Esa fue la voluntad del Padre. María no produjo la salvación. Todos sabemos que fue el Señor Jesucristo, el que fue a la cruz, el que estaba en la cruz dando su vida por nosotros. Y María estaba allí abajo viendo morir a su hijo, entendiendo que lo que Él estaba haciendo era por nosotros. Yo creo que cualquier mamá hubiera querido tomar el lugar de su hijo. Pero María no podía hacerlo, porque ese era el plan de Dios, que su hijo, siendo puro, perfecto y sin pecado, llevara nuestro pecado en la cruz. Nadie puede ocupar el lugar de Jesús, porque Él es el único camino al Padre. Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre. ¿Sigues ahí? Entonces vamos a entender esto. La palabra intercesión, en cierto sentido, es una palabra que también usamos los cristianos. Por ejemplo, cuando los cristianos oramos unos por otros, cuando estamos orando en medio de nuestras necesidades,
En cierta manera, lo que estamos haciendo es intercediendo por el hermano. Eso dice la palabra. Si algún hermano está en un problema, va y le pide a otro cristiano que ore por él. ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Está intercediendo por ese hermano. Entonces, podemos interceder. Me dirás, entonces María también puede interceder. Pues podemos interceder cuando hay necesidad en algún hermano, cuando oramos, pero eso no quiere decir que yo tenga que arrodillármele al hermano. Tampoco quiere decir que yo tenga que adorarle o que yo tenga que ponerle veladoras al hermano. Tampoco quiere decir que yo voy a poner la foto de mi hermano allí en la sala de mi casa. Este es un argumento que se ha malentendido, porque hay un pasaje donde podemos ver que María intercedió en medio de una necesidad, y me gustaría que lo revisáramos. Ven conmigo, vamos a la palabra de Dios, allí a Juan capítulo 2 y el verso 1, para que sepas que María sí intercedió. Pero vamos a ver de qué manera intercedió María. Es muy diferente a lo que nosotros hemos venido creyendo. Vamos a ver este pasaje. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Tú conoces la historia. María vio que los novios tenían un problema. ¿Cuál era el problema? No tenían vino. Y nadie quiere que en una fiesta se acabe el vino. A nadie le gusta que se acabe el vino, que siga la fiesta. Y entonces María tenía esa preocupación. Pero ¿sabes una cosa? María sabía cuál era la solución al problema. Y entonces, ahora María nos va a enseñar que cuando tengamos un problema, la solución es Jesucristo. Que donde Él está no hay problema. Y entonces María de alguna manera viene e intercede por los novios y viene a hablar con Jesús acerca de la situación. Viene a hablar a favor de los novios. Y esto es muy lindo de parte de ella, porque María espera que Jesús resuelva el problema. María confía en su hijo. Pero ahora, checa la expresión de María. Este es al punto que quiero ir. Verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Qué lindo es ver que María nos enseña a confiar en Dios. Qué lindo es que esta mujer llamada bienaventurada hoy nos enseña que en medio de cualquier problema debemos de confiar en Dios. Ella les dice: hagan todo lo que les diga, confíen, pongan su confianza en Jesús. Ese es el ejemplo que ella nos da. Debemos de confiar en Jesús. Jesús no nos enseñó a tener devoción por María. Más bien, María es un ejemplo de sumisión y de obediencia a Dios. Yo veo en María que ella les dice a estas personas que lo que necesitan es que Jesús intervenga. Así fue como este milagro sucedió. María lo que vio en medio del problema es que Jesús era la solución. Y de alguna manera ella intervino para decirle a estos criados que obedecieran lo que Jesús había dicho. Por eso,
María solo podría decirnos una cosa a nosotros. ¿Sabes cuál es? Pongan sus ojos en Jesús, en nadie más. Confíen en Jesús. ¿Tienen un problema? Vengan a Jesús. Él puede hacer el milagro. No me pidan a mí, pidan a Jesús y hagan lo que Jesús les diga. Ese es el consejo de María, porque eso fue lo que dijo, ¿verdad? Hagan todo lo que Jesús les diga, porque yo no he dicho nada. Eso fue lo que María dijo. Entonces nos enseña en este pasaje a poner nuestra confianza en Jesús, más que usar el pasaje para decir que ella intercedió, porque en realidad ella intercedió en medio del problema, pero el propósito con el que lo hizo fue para enseñarnos que es en Jesús en quien debemos de confiar. Nos enseña a confiar y a creer y a obedecer al Señor Jesucristo. Yo quisiera, para concluir, hablar algo más. Si quieres, lo dejamos para otra plática. Pero creo que esto se debe de hablar ya que tocamos el tema. Pues mira, se dice mucho que María tuvo hijos. Y otros dicen que no tuvo hijos. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que María tuvo hijos en Mateo capítulo 12, 46, Mateo 13, 55, Marcos 3 y 31. Hay muchos textos que hablan de que María tuvo hijos. Pero vamos a analizar este punto, ¿no? María se casó. Porque se casó, ¿no? ¿Se casó o no se casó María? María se casó. Empecemos con eso. Ella, cuando vino el ángel, cuando Dios intervino en su vida, María estaba desposada. ¿Sabes qué era esto en la antigüedad? Era cuando una pareja ya estaba comprometida socialmente, ya eran considerados un matrimonio, aunque todavía no se consumaba. Entonces María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida. María era virgen, pero al estar desposada o comprometida, sabemos que no era la intención de María quedarse virgen toda la vida. María tenía el deseo de formar una familia, de tener un esposo, de tener hijos. Ella deseaba estar el resto de su vida con José. Ella deseaba casarse, amaba a José. Y tener hijos es parte del matrimonio. ¿Quién va a ver mal que dos que se casan tengan un hijo? Es lo más natural. Esos eran los planes que José y María tenían. Por eso, cuando María le dice a José que ahora está esperando un bebé, no, pues eso para José fue terrible. Eso no estaba en los planes de José. Imagínate que ahora el hijo que quería tener él con ella, lo va a tener otro. Por eso José la despreció, por eso la rechazó, porque la amaba y sus planes eran él tener hijos con ella. La rechazó. Hasta que vino el ángel y le tuvo que explicar a José. No, José, cálmate, José, andas acelerado. Esto es el plan de Dios. A ver, explícamelo otra vez. ¿Cómo es? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu qué? Oh, hazme caso. Y entonces José
creyó y recibió a María. Y María estaba embarazada, ¿sí o no? Pero era virgen. Estaba embarazada, pero aunque estaba embarazada no había conocido a un varón, porque ella lo dijo. ¿Cómo si no he conocido varón? Pero estaba embarazada, pero era virgen. ¿Y qué pasó con la virginidad una vez que nació el niño? Nació el niño y allí se acabó la virginidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? José no hubiera aceptado que otro hubiera estado con María y luego él aceptarla. José quería ser el primer hombre en la vida de María. Él amaba, pero Dios tenía otros planes. Salió embarazada por el Espíritu Santo, luego tuvo al bebé. ¿Y qué pasó después? Tú piensa, ¿lo amaba o no lo amaba a José? ¿Iba José a usar su derecho de esposo o no lo iba a usar? María, como una buena mujer, ¿iba a cumplir con su deber en el matrimonio o no iba a cumplir? Ella fue una esposa excelente. José sabía que después de que naciera el Hijo de Dios, él iba a poder tener más hijos con María. Entonces, ¿a dónde voy? No debe de ser un problema para nosotros si María tuvo hijos o si no los tuvo. Lo más natural es que los hayan tenido, pero si no los tuvo o si los tuvo, no debe de ser un problema para nosotros. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Pero olvidémonos de eso. Eso no debe de ser un problema. Pero, ¿sabes qué? Sí puede ser un problema. Que estemos creyendo que María es quien nos salva y no Jesús. Ese sí es un problema. Olvídate si tuvo hijos o no los tuvo. Lo importante es que a través de ella vino el Salvador. Y que solo Él puede darnos la vida eterna. María no lo puede hacer. María misma necesitó de Jesús para esto. Ella estaba dispuesta a cumplir con su deber de esposa. Mateo capítulo 1 verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vas a ver en muchos pasajes, no la conoció o no lo conoció. ¿Sabes qué significa? Relaciones sexuales. Está diciendo que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació el Hijo de Dios, el primogénito. El primer hijo que tuvo María. Eso es lo que está diciendo. Pero piensa esto. En la antigüedad, cuando un matrimonio tenía hijos, se consideraba una bendición. Y cuando no había hijos en el matrimonio, se consideraba una maldición. Entonces, María era bendita entre todas las mujeres, ¿no? Te lo dejo de tarea. Si la palabra dice que José no conoció a María hasta que nació el hijo, entonces sí la conoció. Entonces sí tuvo intimidad con ella. Esto es lo que implica el texto, tuvo intimidad.
Mateo capítulo 13, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así se referían a Jesús. Ahora juzgue usted. Es claro que Jesús tenía hermanos. Eso no le quita méritos a María. Eso no la descalifica como una mujer buena, santa, que sirvió, que creyó, que obedeció a Dios. En el Antiguo Testamento vemos cantidad de personajes, de hombres y mujeres buenos que fueron instrumentos usados por Dios. Pues María fue lo mismo. El hecho de que María haya tenido hijos no es malo, no es pecado. Porque si hubiera sido pecado que María hubiera tenido hijos, antes de eso el Señor se la hubiera llevado, ¿o no? Una vez que nace Jesús, si hubiera sido pecado, lo que ella iba a hacer enseguida en su hogar, con su esposo, si hubiera sido pecado lo que venía a continuación en la vida de María, el Señor se la hubiera llevado al cielo. ¿No es así? Pero la dejó. María, con más hijos o sin hijos, no afecta nuestra fe. María, con más hijos o sin hijos, no afecta nuestra salvación. Pero sí afecta creer que ella puede salvar. El único que puede salvarnos es Jesucristo. Y voy a terminar diciendo algo. Es el título que le han puesto a María. A María le han puesto un título: la reina del cielo. Pero en el cielo la Biblia nos dice que solo hay un rey. Dice Juan capítulo 14, verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A quién debemos de pedirle? Al Padre, y en su nombre. Él es el Rey que tiene misericordia, que tiene amor por nosotros, que derrama su gracia, su favor, su bendición sobre nosotros. Jesús no nos pidió que adoráramos a María. No nos dijo que también podíamos adorarla a ella. Porque somos cristianos, solamente exaltamos el nombre de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que todas las mujeres y los hombres que están en la Biblia son para testimonio, son un ejemplo de fidelidad, de amor, de servicio y de obediencia a Dios. Para que podamos nosotros, igual que ellos, el buscar vivir vidas piadosas como las que ellos vivieron, exaltando el nombre del Señor. María fue un instrumento tremendo, usado por Dios para que viniera el Señor y se manifestara al mundo. María tuvo una misión en el papel que le tocó jugar y lo cumplió con amor y obediencia al Señor. Y termino con dos textos más. Dice Juan capítulo 8 verso 32: y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Dios detesta la idolatría y la Biblia nos enseña que toda la gloria debe de ser para el Señor. Así es de que si usted quiere salir de la ignorancia y conocer al Señor Jesucristo, lea su Biblia. Allí tú descubrirás todo lo que Dios quiere de ti. Allí tú vas a descubrir un verso hermoso, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga.